capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Gloria a Jesús. Capítulo 2, del verso 1 al 12. Capítulo 2 de Mateo. Mateo, capítulo 2, del verso 1 al 12. Gloria a Jesús. Cuando tú la vengas, digan amén. Gloria a Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Amén. Gloria a Jesús. Lee la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Que su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo su tesoro le ofrecieron presente: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Padre, te agradezco el privilegio que me das de este día, Señor, oh Dios, predicar sobre ti, Jesús, sobre tu encarnación, Señor. Te agradezco como iglesia, oh Dios mío, Señor, oh Dios, el poder reunirnos, oh Dios, en este día, oh Dios, para celebrar como iglesia, Señor, oh Dios. Celebrar, Señor, oh Dios mío, Padre, y meditar en el misterio de tu encarnación, Señor. Te doy gracias, Padre celestial, Señor, oh Dios, porque tú eres el verbo de vida, tú eres el Dios hecho carne, Señor. Y te agradezco, oh Dios mío, Padre celestial, que formemos parte, oh Dios, podamos meditar en este gran misterio de la piedad. Bendice a tu pueblo, Señor. Habla a tu iglesia. Ayúdanos a reflexionar en esta palabra, Señor Dios, y aprender de ella, Señor. Que tu Espíritu nos dirija y nos hable en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Se pueden sentar, gloria sea al Señor. Yo sé que el tiempo avanza en esta noche. Yo sé que el día estuvo un poco lluvioso, que probablemente tengamos dificultad para darle hierba a los camellos mañana. Así que no es el mensaje. Yo espero en esta noche pues, no ser demasiado extenso. Gloria a Jesús. Sí, recordando que esta palabra probablemente la hemos escuchado en varias ocasiones. Así que hay ciertos detalles que quizá ya usted sabe, ha escuchado, o probablemente tenga una idea. Aún así, quizás en esta palabra haya algo que podamos aprender nuevo.
Amén. En Lucas capítulo 2 se muestra que los pastores judíos jamás conocieron a los sabios del Oriente. En el Evangelio de Lucas se muestra la relación de los pastores cuando visitaron al recién nacido el rey en el pesebre. Contrario probablemente a la tradición, según el Evangelio de Mateo, los sabios llegaron 2 años después y llegaron a su casa. La iglesia del Oriente celebraba esta experiencia que ellos llamaban la Epifanía. En el siglo IV, la iglesia del Oriente celebraba este tiempo. La palabra Epifanía significa manifestación, que se centraba en la manifestación de la presencia de Dios al mundo en la persona de Jesús. En los inicios de esta celebración, no solamente se celebraba el aspecto de los magos, sino inclusive el milagro del rey. Era una experiencia de observar al Verbo encarnado, a Dios manifestándose en medio nuestro. Esa era una verdad que era cardinal para la iglesia de la época, pues era una verdad que ellos de alguna manera, en forma apologética, hablaban y afirmaban que este Verbo divino era Dios. Gloria a Jesús. Ahora, cuando vamos a las Escrituras, observamos algunas preguntas que podemos hacer. Algunas de ellas quizás yo no le voy a dar todas las respuestas posibles porque hay variedad de respuestas. Voy a intentar acercarme a algunas de ellas que podamos observar. Por ejemplo, quiénes eran, cuántos eran, qué vieron, cómo supieron el tiempo. Pero la más segura que yo le puedo contestar que esta noche, ¿cuál era su verdadero motivo? La Biblia registra en el Evangelio de Mateo que llegaron unos sabios o magos. ¿Para quiénes eran ellos? En las Escrituras son nombrados sabios o magos. Esta expresión debería traducirse como astrólogos en aquella época. El concepto, la idea de los 3 magos se ha tomado de los 3 regalos que ellos llevaban y es un concepto que nos llevan por tradición. Por lo menos tuvieron ser 2. La palabra que se encuentra se habla como en plural, unos. Así que pudo ser 2, 3, 20, 200. ¿Okay? Así que, ahora, sí, y yo tiendo a pensar que el número probablemente era indeterminado de magos que venían del Oriente. Era la manera donde ellos caminaban y viajaban en aquella época. Y la expresión pudiese referirse, o algunos piensan que se refiere a Babilonia. Probablemente era una caravana de sabios, astrólogos paganos que, provenientes de algunos, piensan de Babilonia. Suficiente para alborotar toda la ciudad de Jerusalén y aún al rey Herodes. Verso 3. Oyendo el rey de Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Gracias. Ahora bien, es interesante todo esto, porque uno pudiese pensar en los pastores y decir, los pastores estaban cerca del pueblo de Israel. Pudiese pensar y fueron revelados y mostrados desde el nacimiento, y pudiéramos pensar en todas las personas religiosas de aquella época y algunos que sí Dios les ministró y les habló, algunos que nunca pudieron ver al Cristo encarnado, aun con todo el conocimiento que pudieron haber tenido. Aún así, Dios llama a los magos. Es interesante, porque en el plan de Dios, todos somos llamados. No importa de dónde podamos nacer, no importa si somos pastores o somos magos, ¿me pueden entender?
Lo importante que podamos ser para la época, para los tiempos. ¿Sabes algo? Dios traza un plan para el ser humano y le llama. Y es interesante que ellos podían, a pesar de quizás no tener todo el conocimiento, responder a ese llamado que Dios les hacía. ¿Okay? Ahora, cuando uno comienza a preguntarse, y uno de los pensamientos que podemos pensar era cómo conocían el tiempo del nacimiento de Jesús, cómo pudieron haber llegado a esa conclusión. No digo que esta sea la única respuesta, pero quizás podamos acercarnos a algo de ello. Existe la profecía en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y allí hay una indicación exacta del tiempo. Esta experiencia profética o este profeta es Daniel. Daniel había profetizado, capítulo 9, versos 24 al 27, en cuanto a qué años pasaría hasta que viniera el Mesías. Y cuando uno va a Daniel, a diferencia de todos los libros del Antiguo Testamento, uno observa que a la mitad del libro de Daniel no es escrito en hebreo. El idioma judío de aquella época, sino en arameo, el idioma de Babilonia. Y recuerdan, Daniel residió en Babilonia. Cuando uno observa el personaje de Daniel, Daniel llegó a ser el jefe de los astrólogos. Este profeta logró salvarle la vida en su tiempo a los magos de aquella época. En Daniel capítulo 2, Nabucodonosor pensó que era sobresaliente como astrólogo. En aquel tiempo no había diferencia entre astrología y astronomía. Y le pone como supervisor de ellos. La expresión de supervisor de los magos. Es mi pensar que muchos adoraron al Dios de Daniel como el creador de las estrellas. Yo pienso que Daniel pudo haber influenciado en muchos de ellos. Ahora, estos magos llegaron allí y tenían una pregunta importante. Esa pregunta tuvo al pueblo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo lo que les quiero que ustedes puedan observar, quizás yo no pueda darle todas las respuestas, pero sí puedo decirle que esto fue suficiente para que ellos buscaran al rey nacido. Y probablemente hoy tenemos mucho más conocimiento. Y hemos visto y podemos escribir y podemos leer y podemos observar cómo las profecías se cumplen, como evidencia que Él es el Cristo, el Mesías, el Rey tan esperado. No tienes que caminar mucho tiempo para encontrar un lugar para adorarle, conocer y aprender de Él. Estos magos se fueron a la tarea a viajar sencillamente porque creyeron que Él era el Rey. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a conocer a Cristo? ¿Estamos dispuestos a conocer al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Podemos seguir? ¿Están aprendiendo algo hoy? ¿Ven? Quizás algunos detalles de la historia, ¿verdad? Ahora bien, cuando observamos que ellos llegan a Jerusalén, la capital de Judea, pensando que encontrarían al rey judío, que era lo más esperado, era lo que ellos podían pensar. Y es el rey Herodes que cuando se ve enfrentado, este hombre que era un sanguinario en su época, cuando se ve confrontado con un posible rey, convoca a todos los principales sacerdotes, escribas, y pregunta dónde había de nacer el Cristo. Son los escribas que le indican en Belén y citan la profecía de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Gloria a Jesús. Es interesante. Estos hombres no tenían todos los detalles, pero aún allí se da el detalle que le hacía falta para llegar a Belén. Es Herodes mismo el que envía a Belén, aún por engaños, pero es Herodes mismo el que le dice dónde iba a nacer el Cristo. Es interesante. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia dice que hay algo impresionante en todo este relato. Lo que motiva a estos hombres es la estrella. La expresión es vieron su estrella. ¿Cómo llegaron a ese lugar? La estrella. Ahora, ¿por qué una estrella? ¿Qué era? ¿Por qué ellos estaban buscando una estrella? Algunos piensan que la expresión está en Números 22, 24. Ahí se habla de Balaam. Y la profesión de Balaam es astrólogo, venía de Babilonia, número 22:5, Deuteronomio 23:24. Este tenía reputación de quien era bendecido sería bendecido y quien era maldito sería maldito. 4 veces abrió la boca para maldecir a Israel y se le había pagado para hacerlo. 4 veces Dios tomó el control de su lengua e Israel fue bendecido. Balaam profetizó, número 24:17. Le veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Por eso. La arqueología nos dice que los babilonios guardaban escritos históricos. Así que posiblemente podían tener acceso a ambas profecías. Interesante que ellos observaron aquella estrella y pienso que probablemente la estaban esperando. La expresión del Evangelio es sencilla. Dice, es su estrella. La que ellos estaban esperando. La que ellos se refieren. Era su. Es distinta a cualquier otra estrella. Porque esta le pertenecía. La Biblia dice que la estrella se detuvo sobre la casa de Belén. La palabra estrella en griego significa irradiación, brillantez, resplandor. Y si ustedes pueden recordar, los pastores judíos en Lucas capítulo 2, verso 9, dice, la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Cuando uno observa el Antiguo Testamento, uno observa que la Shekinah de Dios, la nube de Dios, la presencia de Dios, Dios se revelaba a Israel como su nube. Qué interesante que Dios se muestre a este pueblo que no es judío, es impío, pero se revela su vida en su contexto. ¿Saben? El Espíritu Santo es nuestro guía. Es nuestro guía. Y si nosotros pudiéramos escuchar y pudiéramos estar atentos, Dios siempre ha querido hablarnos y llamar nuestra atención. Quizás Dios lo hace en medio de nuestro contexto, en medio de nuestra cultura, en medio de nuestro idioma. A veces las personas me dicen la juventud está perdida. Pero es interesante ver jóvenes que adoran a Cristo hoy en día. ¿Cómo le adoran? Es interesante ver que Dios comienza a moverse
llamar de cualquier lugar, hermanos, de cualquier sitio. Y aunque hay muchos que pueden condenar y criticar, Dios se place moverse como Él quiere, llamar a quien Él quiere. Y hablar en ese contexto. Gloria sea al Señor. Qué bueno es el Señor, porque siempre tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Por último, le dije que lo más seguro de este sermón era el motivo. Era el motivo. Ellos podían mencionar aquella estrella, ellos podían mencionar su deseo de llegar a aquel lugar, sus preguntas o sus dudas en el camino, pero había un solo motivo que los movió de su tierra a aquel lugar. Había un solo deseo por llegar a aquel lugar. Gloria a Jesús. Verso 2. Su estrella hemos visto en el oriente. Escúchame bien, iglesia. No es cuán importantes somos. No es su gran estrella. Es que nosotros, como humanos, venimos a adorarle. Venimos a adorarle. La expresión y la traducción es proskuneo. Venimos a adorarle. Es interesante, ¿recuerdan el sermón que les hablaba del ciego de nacimiento? Aquel hombre que el Señor había sanado en su ceguera porque decidió sanarle. Pero ni siquiera había visto al Maestro. La Biblia registra que cuando Cristo habló con él y le habló del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, él le preguntó: Señor, dime quién es para que crea. Y Cristo se revela y le dice: el que habla contigo. Eso fue suficiente para entender que él era el Verbo encarnado. Y la Biblia dice: creo, Señor, y le adoró. Proskuneo, le adoró. ¿Qué hicieron los magos? ¿Por qué iban allí? Ellos caminaron todo aquello porque deseaban solamente adorar al Rey que había venido. Aleluya. Qué poderoso es Jesús. Es poderoso cuando te observa en el verso 11. Al entrar a la casa, a pesar del viaje, a pesar de las situaciones, solo había un gozo en su corazón. La estrella se detuvo y me está señalando el lugar donde nació el Rey. Eso era lo que había en su corazón. Ese era el motivo por el que habían llegado. Ese era el caminar tan añorado de ellos, los tiempos y los peligros, las señales o los estudios. Todo aquello era postrado porque había un solo motivo en el corazón de estos hombres y era adorar al Rey. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando vieron al niño, gloria a Dios, junto a su madre, postrándose, lo adoraron. Observan, iglesia, postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Abrieron sus tesoros y ofrecieron oro, hablando de su reinado, diciendo: Él es el verdadero Rey. Gloria a Jesús. Toda la gentiles, todos los pueblos judíos están adorando a Jesús.
abren sus tesoros y le dan incienso, símbolo de su divinidad. Él es verdadero Dios. Abren sus tesoros y le dan mirra, simboliza su sacrificio y muerte. Él es verdadero hombre, Él es nuestro Redentor. Gloria sea al Señor. Ahora, la pregunta que mi corazón hace es: ¿por qué llegaste hoy aquí? La pregunta que yo me estoy haciendo, porque tú llegas cada domingo a la iglesia, lo que me inquieta en el alma y en el corazón es por qué llegamos un día como hoy a celebrar ¿qué? ¿A celebrar a quién? Si el motivo de nuestra celebración no es Él, el motivo lo hemos cambiado. Y el motivo se está cambiando. ¿Por qué? Porque lo cambiamos por regalos, lo cambiamos por fiesta, lo cambiamos por familia, lo cambiamos por celebración, lo cambiamos por otras cosas. Pero aquellos magos no fueron allí a recibir regalos, ellos fueron a dar su adoración a aquel que había nacido y se había encarnado entre nosotros. ¡Oh, gloria al Señor! Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva, tenemos que cambiar nuestro deseo. Tenemos que cambiar nuestra motivación, porque nuestra motivación debe ser adorar a aquel que reina y que vive para siempre. Él es el verdadero Rey, Él es el verdadero Dios, Él es el verdadero Redentor. Oh, gloria sea al Señor. O sencillamente somos parte de un mundo que sigue ignorando al Verbo encarnado. Gloria a Dios. Lo que deje mi alma en un par de minutos. Iglesia, la forma de dar culto a Dios debe de cambiar. La forma de cantarle a Dios debe de cambiar. Nuestros motivos para llegar a la casa de Dios deben ser prioridad. Venimos a adorar a Jesús, el Verbo encarnado. Venimos a alabar su nombre. Venimos a abrir nuestros labios para adorar su nombre. ¿Qué es lo que Dios pide de mi vida? ¿Qué es lo que Dios pide de la tuya? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de su pueblo? Sino que le rindamos toda nuestra adoración. Que rindamos a Él nuestra vida, nuestro presente, nuestra alabanza, sacrificio de labios que glorifiquen su nombre y una vida dedicada a Él. Este es el Rey de las Ciencias. Este es el verdadero significado de lo que es un día como hoy, de lo que es celebrar la visita de los magos, sino celebrar al Cristo nacido, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gloria a Dios. Inclina tu rostro, iglesia del Señor, gloria a Jesús. Sé que el tiempo avanza, gloria a Dios, y sé que probablemente tengamos mucho, gloria a Dios, en adelante. Pero yo quiero que tú puedas entender en tu corazón que no importa quién seas, no importa si eres niño, si eres adulto, si eres anciano, no importa de dónde vengas ni cuál fue tu cuna, no importa si piensas que eres importante o no eres importante, para Él eso no interesa. Él sí te ha estado llamando. Él sí ha seguido hablando a tu corazón.
Y quizás la estrella que está brillando es esa oportunidad que Dios nos sigue dando y nos sigue llamando. Y nos llama como hijo, y nos llama como hijo. Y que es lo único que Dios pide de nuestra vida y de nuestro corazón, sino es toda nuestra adoración. Te invito en esta mañana a dar tu corazón a Cristo, a rendir tu corazón a los pies de Jesús, a decirle al Señor, Señor, te necesito en mi vida, necesito cambiar, necesito un nuevo motivo en este año, necesito comprender y entender que tú me estás llamando y que yo quiero ser este año un adorador ante tu presencia. Te invito, iglesia, que aquellos que así lo deseo orar por ustedes, gloria a Dios. Pero más que una oración, pedirle al Espíritu de Dios que ministre a tu corazón y a tu vida. Si alguien desea pasar, este altar siempre se abre. Gloria a Dios. Puedes tomar tu esquinita y alabar y pedir la oración. Gloria sea al Señor. Siempre oramos por aquellos que así lo desean levantar sus manos y decirle, ore por mí, pastor. Claro que sí. Gloria a Dios. Pero ambas alternativas en esta iglesia se le dan. Aquellos que deseen la oración pueden levantar sus manos. Aquellos que quieran pasar también lo pueden hacer. Dios bendiga al hermano que levantó su mano. Dios bendiga a la hermana que levantó su mano. Dios bendiga a los hermanos que levantan sus manos. Dios bendiga a los hermanos que levantan sus manos. Iglesia del Señor, afirma tu corazón y tu relación con el Señor. No dejes pasar la oportunidad que Dios nos da. Dios sigue tocando a tu vida, Dios sigue llamando a tu vida, Dios seguirá llamando a tu vida. Pero es tu corazón lo que se debe dar al Señor. Oramos al Señor. Padre, mira a tus hijos, oh Dios. Mira a aquellos que con corazón sincero, Dios mío, Padre celestial, han venido a tu presencia, Señor. Mira a aquellos, oh Dios, que hoy inclinan su rostro, se arrodillan, se levantan, Señor. Enseñar delante de tu presencia de adoración, de postración, de comprensión, oh Dios, de lo que tú has hecho, de lo que tú has hablado en esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que afirmes el corazón de tu pueblo, que afirmes el corazón de tu iglesia, Señor. Que traigas salvación, Señor, oh Dios, sobre aquel que necesita salvación. Que quebrantes el corazón, Señor, oh Dios mío, Padre celestial, y abra nuestra vida. Y que Dios podamos afirmarnos en este año, Señor, como una iglesia que viene a adorar a Cristo, al templo, Señor. Como una iglesia que se levanta a adorar al Cristo en la mañana. Como una iglesia que se acuesta adorando al Cristo vivo en su vida, Señor. Yo te pido, Padre celestial, que respondamos al llamado tuyo, Señor Dios. Dios, Padre celestial, permite, Espíritu Santo, que todo aquel que escuche esta palabra, Señor, no importa el tiempo, el momento, el lugar, Señor Dios, no importa la clase social que sea, Señor, te pido, Dios, que les toques. Te pido, Dios mío, Padre celestial, Señor, oh Dios, que ministres a su vida, Señor. Te pido, Dios, que obres, Padre celestial, Señor, portentos y milagros, Señor, que les salves y les afirmes en la fe, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, oh Dios. Y gracias, Señor, por tu bondad, Señor. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este ha sido su pastor Orlando Nieves de la primera iglesia cristiana de la comunidad de Villalita. Gloria a Jesús.